Muy buen día o buenas tardes, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Mi nombre es Adriana Vargas y tengo el día de hoy el honor de ser la moderadora de este panel llamado Capacitación e Innovación para la Era Digital, en donde tendremos la oportunidad de escuchar a Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado del Tecnológico de Monterrey, a Alejandro Gaviria Uribe, rector de la Universidad de los Andes, y a Juan Carlos de la Llera Martín, decano de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante más de un año hemos sido afectados con una pandemia que ha sacudido al mundo, pero todo esto nos ha llevado a replantear el futuro de la educación y de cómo las tecnologías digitales son un aliado en la formación de nuestros estudiantes. Por lo anterior, me gustaría comenzar este panel con la oportunidad de escuchar a cada una de las universidades que nos acompañan. Comenzaré con Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Adriana. Quiero saludar a Juan Carlos y a Juan Pablo, a todos quienes nos acompañan. Como tú bien dices, una mañana, por la mañana, por la tarde. Yo quiero decir lo siguiente, como todas las universidades, nos vimos arrojados hace un año exactamente, por allá por los meses de marzo, abril del año pasado, a una situación sin precedentes. La primera reacción fue como esa especie de migración tecnológica. Yo creo que todas las universidades la hicimos mal que bien. De pronto nos encontramos en que estábamos mejor preparados incluso para el tema meramente tecnológico de lo que pensábamos inicialmente. Pero yo quisiera resaltar como tres elementos importantes que ocurrieron en la Universidad de los Andes. El primero, lo que ocurrió en los meses de julio, agosto, septiembre, entre los dos semestres académicos. Y fue un proceso intenso de acumulación de capacidades. Más de 500 profesores asistiendo a 10, 12, 15 talleres que hicimos, bregando a entender cuáles eran nuestros primeros desafíos del mundo digital. Y logramos, Adriana y todos, cambiar incluso la percepción de los estudiantes. La evaluación que se hizo de la educación virtual en el primer semestre de 2020 fue muy distinta a la del segundo semestre. Logramos de alguna manera acumular capacidades para la virtualidad. Ese es el primer tema. El segundo, hay aspectos que las universidades no discutían. Por ejemplo, los sistemas de evaluación y calificaciones, que determinan los incentivos y determinan de una manera bastante fuerte el comportamiento de los estudiantes. Por primera vez empezamos a tener una discusión en la comunidad de la motivación intrínseca de los estudiantes. Nosotros cambiamos el sistema de evaluación y calificaciones a un sistema cualitativo de aprobado-reprobado. Y eso nos permitió, repito, dar esta discusión y vamos a tener reformas de fondo permanentes, no coyunturales, no respondiendo a la pandemia en elementos tan cruciales de la vida académica como los sistemas de evaluación que ya mencioné y también los sistemas de admisiones a la universidad. Eso me parece muy interesante. Y lo tercero que quisiera mencionar rápidamente es nosotros estamos en un proceso de hacer un plan estratégico. En ese plan estratégico, a la hora de definir las inversiones, estamos por primera vez en mucho tiempo diciendo las inversiones en infraestructura física no son las principales. Vamos a mover inversiones en el campus virtual. Y estamos en un plan muy ambicioso de transformación digital que implica, entre otras cosas, que, por ejemplo, las maestrías, los programas de posgrado digitales, en nuestros planes para los próximos 5 años, van a crecer más del 50%. Todo nuestro plan de educación continua, de educación para toda la vida, está cambiando y se está transformando a esta nueva realidad y vamos a tener más alcance y más impacto. Yo quisiera dejarlo por ahí y más adelante voy a hablarles un poco de cómo la universidad también ha hecho un esfuerzo para conectarse más, para tener más impacto, para de alguna manera trabajar en eso de lo que hablamos tanto pero que no practicábamos plenamente, que es facilitar la apropiación social del conocimiento que generamos. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos con Juan Carlos de la Llera. Muchas gracias. Primero que nada, un saludo a ambos rectores. Muchísimas gracias por la invitación. Y lo que quiero hacer es un breve recorrido. Me imagino que ahí pueden ver la presentación.
Es un breve recorrido sobre lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile durante esta época de pandemia que todavía está ocurriendo. Por supuesto, el problema, las preguntas que ustedes nos pusieron para tocar hoy día, se pueden tomar desde estos 4 mundos distintos, ¿no es cierto? El de formación de pre y posgrado, creo yo que es el foco de hoy día, pero también mucho ha cambiado sobre el tema de investigación y carreras de los académicos, todo lo que es extensión, ya lo decía el rector recientemente, ¿cierto? Educación continua, profesional, y por supuesto el tema de gestión de la universidad, que está cambiando radicalmente. Yo me voy a concentrar hoy día exclusivamente en la formación de estudiantes de pre y posgrado, y un poco en el foco de innovación que ha sido necesario para sobrellevar la tarea, ¿no es cierto?, de formación de nuestros estudiantes sin sacrificar calidad. Ese ha sido el gran desafío, estar convencidos de que hemos mantenido calidad en este nuevo contexto. En la PUC yo creo que puede ser interesante. Nosotros tuvimos un estallido social, ¿no es cierto?, en octubre del año 2019, que fue particularmente severo y que causó, ¿no es cierto?, que prácticamente toda nuestra educación se fuera a un formato remoto, online en ese minuto. Y esto, por supuesto, nos permitió que cuando vino la pandemia, ¿no es cierto?, estábamos ya un poco en este proceso de transformación digital. Lo segundo que fue, yo diría, un aspecto interesante fue esta especie de intromisión abrupta de las labores profesionales en el ámbito doméstico y familiar. Eso no es un tema sencillo, es un tema que causaba una serie de estrés a nivel de la comunidad. ¿Ya? El tercero, que es un aspecto hoy día, yo diría uno de los desafíos más sustantivos nuestros, es el tema de salud mental en la comunidad académica, ¿ya? En general. Y es un tema que le hemos prestado muchísima atención y me parece que podríamos también conversar un poco sobre eso. Otra característica que fue también bastante particular es que se manifestó con mayor crudeza toda la disparidad de recursos de los distintos estudiantes para poder sobrellevar esto desde sus hogares en formas muy disímiles. ¿Ya? Las condiciones eran muy distintas de cada uno de ellos y tuvimos que trabajar mucho en tratar de normalizar esas condiciones. Otro aspecto que ha salido como un aspecto de contexto importante es el tema de género, la complejidad que ha tenido el manejo de la situación, especialmente para académicas mujeres, en el sentido de tener que manejar, y también académicos hombres, por supuesto, manejar el equilibrio, ¿no es cierto?, entre la labor doméstica con niños en casa, teniendo que asistir a sus escuelas en forma remota, con la labor profesional de universidad. Un aspecto adicional es esta adaptación de los estudiantes, que inicialmente, el primer semestre del año 2020, fue muy compleja. De hecho, prácticamente nos llevó a una crisis que tuvimos que manejar cuidadosamente respecto del exceso de trabajo y presencia, ¿no es cierto?, a nivel virtual de los estudiantes en las distintas materias y cursos. Y además sumado al trabajo que tenían que hacer sobre sus tareas, ¿no es cierto?, para sacar adelante sus cursos. El primer semestre de 2020, si bien nos movimos a una plataforma digital, ¿cierto?, completamente, los cursos no fueron adaptados, las materias no fueron adaptadas a ese nuevo formato, y eso causó una especie de desajuste importante. El otro aspecto tuvo que ver con la adaptación, yo diría, variable, fue muy rápida, pero variable de algunos académicos a desarrollar estas nuevas tecnologías y didácticas, ¿no es cierto?, en formato digital. Yo diría ese fue el proceso durante el primer semestre del 2020 y a partir de ya del segundo semestre todo mejoró. Otros aspectos relevantes, se produjo un impacto muy sustantivo a nivel económico entre los estudiantes. Hubo una pérdida importante de ingresos familiares, lo cual causó una cierta crisis también al interior de la universidad, duplicando la morosidad, por ejemplo, cosas de ese estilo. Luego tuvimos la identificación de un número de aspectos pedagógicos también muy positivos. Esta fue la sorpresa positiva. Nos dimos cuenta de que muchas de las cosas que hacíamos a nivel de universidad no necesariamente eran realmente necesarias, ¿ya? Y eso ha producido un cambio bien interesante en la forma que estamos enfrentando, ¿no es cierto?, el tiempo en presencia de estudiantes. Debido exactamente, como decía el rector Gaviria, la constatación de la enorme posibilidad de escalar a nivel internacional, obviamente con la educación virtual, y eso se ha visto en el ámbito, ¿no es cierto?, a nivel de pregrado, posgrado y también a nivel de educación profesional.
Y la complejidad, por supuesto, en el manejo, yo diría esta fue la particularidad más delicada, la complejidad en el manejo de las actividades presenciales. Laboratorio, todo lo que tiene que ver con diseño y experimentación, un gran desafío. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunas de las cosas que logramos introducir, pero eso es un proceso que todavía está en desarrollo. Y finalmente, algunas otras características de este proceso, yo diría, tuvo que ver con el tema de evaluación. El tema de evaluación remota es todavía un gran desafío para nosotros. Introdujimos una serie de técnicas de proctoring, etcétera, para poder realmente tener cierta tranquilidad de que los procesos se están llevando adelante de manera adecuada. Surgió naturalmente esta urgencia de transformar la universidad completa digitalmente. Hoy día el rector Sánchez está impulsando un proceso de transformación digital de la universidad que es muy sustantivo. Y esto fue obviamente algo que el proceso fue acelerado naturalmente por el COVID. Y como decía, esto está asociado también a la redefinición de un conjunto importante de procesos, ¿no es cierto?, de acreditación nacional, de dobles grados, de pasantías internacionales, etc. Yo diría estas características más o menos resumen lo que ha ocurrido durante el año. Algunas de las respuestas que dimos a estos gatillantes, lo primero fue, afortunadamente, dado que no, había pasado este tema del estallido social, que fue muy doloroso, yo creo, para Chile también, se produjo esta adaptación del sistema, ¿no es cierto?, del LMS de la universidad. Esto nos permitió estar bastante preparados en ese sentido y usar, nosotros estamos en una plataforma que es Canvas, que probablemente ustedes conocen bien. Luego vino toda la adaptación de los cursos en sus contenidos, evaluaciones y también didácticas. Se pasó mucho a clases invertidas. Empezó a aprovechar muchísimo el tiempo en presencia con los estudiantes. Y también se creció mucho en flexibilización para acomodar, yo diría, la gran variedad de situaciones estudiantiles que se nos dieron. Y se creó algo, yo considero que es algo inédito, que es una relación mucho más profunda con nuestros estudiantes a nivel individual. Esta relación de confianza entre academia y estudiantes, creo yo, es única y ha sido gatillada particularmente por esta crisis sanitaria, inicialmente la crisis social y ahora la crisis sanitaria. Otros aspectos que generaron respuesta fue un tema que les puedo decir ha sido muy desafiante, que es el tema de integridad académica. Nos parece fundamental poder garantizar, ¿no es cierto?, en el proceso mismo educativo que se está trabajando con estándares de integridad que son relevantes. Esto ha llevado muchísima conversación a nivel de universidad y nació, yo diría, una cierta preocupación bastante, yo puse ahí entre comillas, exagerada, por el bienestar integral de la comunidad, en particular los estudiantes. Esto condujo, por ejemplo, a reuniones semanales bueno, el rector tiene, obviamente, con distintos grupos de la universidad, reuniones un poco más espaciadas, porque no da el tiempo, pero en el caso mío particular, como decano de ingeniería, son reuniones semanales con todos los estudiantes, funcionarios, académicos, específicas para poder levantar inquietudes. Y eso yo diría fue un aspecto que inicialmente no se observó como relevante y bueno, y fue el resultado de lo que ocurrió con la pandemia. Del punto de vista más puntual en ingeniería, solo para contarle algunas cosas más concretas, por supuesto toda nuestra impartición se ha hecho en vivo, ¿ya? Vía streaming. En realidad hemos exigido que los académicos estén presentes en la hora de clase, ¿ya? Y no sean simplemente clases grabadas. Lo segundo es que se digitalizó, por supuesto, todo el material y se modularizaron las clases de manera distinta, de manera de tratar de evitar el cansancio excesivo de los estudiantes. Nosotros creamos todo un área de medición en los procesos educativos de ingeniería y eso lo que hizo fue realmente monitorear todo este proceso a través de esta área de educación en ingeniería y, por supuesto, validar todas las didácticas y tecnologías que se estaban introduciendo. Esta área de educación en ingeniería ha sido particularmente, creo yo, relevante en este proceso. También, por supuesto, todo lo que ya mencionaba de incorporación de nuevo software, todas las evaluaciones CONICET, proctoring, por supuesto, los exámenes de grado, que los tuvimos que hacer de manera remota, que fue también un tema particularmente delicado. Recuerden que en Chile el título de ingeniero civil es un título habilitante profesional y por lo tanto la persona que se gradúa de la universidad está habilitada socialmente para ejercer la disciplina.
Y ya para terminar, solamente algunos otros aspectos, ¿no es cierto? Se introdujo dentro de la universidad este concepto de la semana de receso. Nosotros tenemos semestres. Hay una semana de receso intermedia en la universidad en que los estudiantes no tienen carga. El resto de la comunidad trabaja, obviamente, durante esa semana, pero no los estudiantes. Se desarrolló todo un tema de pasantías virtuales de investigación que ha sido relativamente exitoso. Mucho apoyo psicológico especializado. Tuvimos que crecer mucho en el tema de apoyo psicológico a la comunidad estudiantil y también a todo lo que son funcionarios de universidad. Se creó un fondo de emergencia para estudiantes a nivel económico. Ya mencionaba las reuniones semanales con la comunidad. Un programa que había costado mucho que naciera y partiera, que era el programa de mentoring académico a estudiantes de primer y segundo año. También se creó durante este periodo y se adaptaron todo tipo de ceremonias. Y una de las cosas más sui generis que hicimos tal vez fue el proceso de acreditación APEC, que tuvimos que hacerlo completamente de manera remota. Dejémoslo ahí para no extenderme más y podemos continuar posteriormente con más conversación. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y antes de continuar con Juan Pablo Murra, quisiera disculparnos por los problemas de conexión que podamos tener. Ahorita en Monterrey tenemos una tormenta, una lluvia medio atípica, entonces por eso hemos tenido ciertos problemas de conexión y de antemano les pedimos unas disculpas. Juan Pablo, si quieres continuar. Sí, muchas gracias, Adriana, y bueno, buenos días, buenas tardes a todos, y espero que todo el mundo se encuentre bien de salud y aprovechando mucho el evento y aprendiendo mucho. Muchas gracias a Alejandro y a Juan Carlos, un honor compartir este panel con colegas de Uniandes y de la Católica. Gracias por compartir con nosotros lo que han hecho en la pandemia y como hemos platicado en otros foros, lo importante de compartir entre nosotros y aprender y caminar juntos, ¿no? Si le pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Digo, partiendo un poco de algunas reflexiones, trataré de irme breve. Ya veníamos arrastrando en América Latina grandes retos en términos de educación superior, ¿no? En cuanto a cobertura, alcance, equidad, pertinencia, calidad, diferentes en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, pero de alguna manera todos veníamos arrastrando temas que de alguna manera, por un lado, la pandemia hizo más evidente y agudizó, pero por otro lado también nos generó posibilidades de acelerar esquemas que nos permitan atender estos retos y crear nuevas oportunidades, ¿no? Yo creo que la digitalización de la educación, bien llevada y bien hecha, te permite atender los diferentes elementos. Para eso vamos a requerir reducir la brecha digital. Y otro tema que al menos en México fue evidente es la necesidad de las colaboraciones público y privadas. No haber Estado o sistema público que vaya poder de alguna manera atender los grandes retos que vamos a tener, ¿no? Si le dan a la siguiente, por favor. Digo, esto es un pequeño visual, no hay buena presentación. Yo fui consultor y dicen que no hay consultor sin su iceberg, ¿verdad? Entonces aquí el iceberg es, lo que se ve es la clase en línea, lo que está detrás es todo lo que Juan Carlos habló y Alejandro ahorita, ¿no? La preparación, la planificación, las nuevas pedagogías, las plataformas, el rediseño, la evaluación, el seguimiento, la conexión, el engagement con los alumnos. Y creo que eso es los retos que vamos a tener en los próximos años, es no solo lo que se ve o el alumno percibe o la experiencia per se, sino todo lo que cambia detrás. Si le das a la siguiente, por favor. El radar es cómo se ha acelerado la inversión en educación, en tecnología educativa, en EdTech. Este es un reporte que sacan cada trimestre una firma que se llama Holon IQ. Y vean cómo brincó la cantidad de venture capital que se invirtió el año pasado en temas de educación, de tecnología en la educación. Veía un correo hoy en la mañana de esta misma firma donde decía que ya hay más de 45 empresas que cotizan públicas con una evaluación de más de $1,000 millones de dólares, y creo que es otro fenómeno que vamos a empezar a ver, el desarrollo cada vez de más plataformas, herramientas, y que las universidades vamos a tener que entender cómo usarlas, cómo ser parte de este nuevo ecosistema de tecnologías, ¿no? Si le das números, ya veníamos y habíamos sido históricamente una universidad
que había utilizado mucho la educación a distancia, la educación en línea, la educación digital, pero la magnitud a la que se dio fue sin precedentes, ¿no? Por ahí veíamos que dimos más de 1.300.000 sesiones sincrónicas, atendimos más de 90.000 alumnos, más de casi medio millón de alumnos grupo, incluso en plataformas como Coursera, que ya venían siendo importantes, los usuarios de nuestra comunidad se multiplicó por 10. Entonces, los órdenes de magnitud y hacerlo a escala creo que fue un gran reto, pero también, de nuevo, una gran oportunidad de aprender, de ajustar, de modificar y de llevar a un siguiente nivel la educación digital en el TEC. Alrededor de nuestro modelo educativo TEC 21, que tenía 4 pilares: el aprendizaje basado en retos, la flexibilidad en el cómo, cuándo y dónde aprender, el buscar una vivencia universitaria memorable y el contar con profesores inspiradores que a través de la conexión con los alumnos generaran pues, la mejor versión de nuestros alumnos, ¿no? Si se dan cuenta, cuando diseñamos esto, teníamos muy presente que un diferenciador del TEC era la presencialidad, la vida en el campus, la capacidad de la conexión personal. Y bueno, pues eso se fue por la ventana hace 1 año y medio y hemos tenido que reinventar el modelo TEC 21. Seguimos creyendo que los pilares son válidos, pero pues ahora cómo hacer retos a distancia con organizaciones, con empresas. La flexibilidad pues se hace todavía más relevante en cuanto a modelos, canales, posibilidades. El hecho de que nosotros tengamos 26 campus, alrededor de 24 ciudades, de nuevo es una oportunidad, pero también es un reto. Empezamos a tener cada vez más experiencias diseñadas de manera nacional, regional, transversal, que creo que también fue algo que hemos aprendido y que queremos mantener. Tratamos de migrar lo más posible, con muchas dificultades, esta vivencia universitaria memorable. Ya mencionaba ahorita Juan Carlos, nosotros mandamos normalmente a 11,000 alumnos al extranjero cada año. No se fue a cero, sorprendente. Los alumnos, muchos de ellos tomaron los riesgos a pesar de invitaciones nuestras a no hacerlo, y siguió la actividad de internacionalización. Creamos nuevas formas de internacionalización, el concepto de Global Classrooms, en donde profesores del TEC con profesores de otras universidades, entre ellos colegas nuestros de América Latina, llevan clases en conjunto. Modificamos normatividad para que un alumno pudiera estar inscrito la mitad de su carga en el TEC y la mitad de su carga en otras universidades, pues porque ahora lo podía hacer sin la necesidad de viajar. Y bueno, sobre todo, y ahorita lo voy a mencionar más adelante, el trabajar con nuestros profesores para que sus habilidades las pudieran llevar al mundo virtual y al uso de herramientas digitales. Nuestra versión 1 de la pandemia, y como decía Alejandro, creo que nos sorprendimos a nosotros mismos a lo que llamamos el modelo flexible digital del TEC, ¿no? 100%, en una semana, 100% de los alumnos y los profesores estamos montados en plataformas tecnológicas, con contenidos, interacciones, herramientas y evaluación. Pero ¿qué hicimos? Pues movimos lo que ya sucedía en una clase al Zoom, y nos dimos cuenta muy rápido que eso no iba a ser suficiente, y empezamos a trabajar en lo que le llamamos nosotros el HyFlex Plus TEC, que era diseño de diferentes modelos híbridos y a distancia, con una mejor pedagogía, con un mejor uso y conocimiento de las herramientas, pero también algunos de los elementos que ya se mencionaron, ¿no? Por ejemplo, lanzamos un programa llamado Cuida tu Mente, en donde, conscientes de las emociones negativas, del estrés, de la dificultad, tanto de los profesores, colaboradores, como de nuestros alumnos, de diferente forma y de diferente manera, acercarles herramientas que les permitieran cuidar su bienestar social y emocional. Nosotros también este semestre hicimos una pausa de bienestar, un par de días. Acaba de suceder la semana pasada, similar a lo que hicieron en la Católica. El Life at Home, en nuestro caso Life, el liderazgo y formación estudiantil, incluye todas las actividades cocurriculares y formación de liderazgo estudiantil en temas de deporte, de cultura, de mentoría. Bueno, pues como todo eso también lo acercábamos a los alumnos, lo acercábamos de una manera que pareciera más natural. Eso fue un reto, que no lo sintieran como una clase más o una hora más frente al Zoom. Tratar de diseñar actividades asincrónicas y lejos de la pantalla, aunque fueran a distancia. También en el sentido de las necesidades económicas y el impacto financiero a las familias,
nos pusimos a pensar, oye, ¿qué convenios, qué negociaciones, qué assets tiene el TEC que pudiera compartir con las familias de nuestros alumnos? Un ejemplo, por ejemplo, el TEC, por nuestra escala, tenemos acceso barato a seguros médicos. Bueno, ¿cómo lo hacemos extensivo a la comunidad, a algunos de nuestros egresados, a algunos de las familias, de los alumnos? La parte de vinculación con la comunitaria, con el TEC, ya lo mencionaban también, ahorita lo voy a mencionar. Lanzamos nuestra comunidad de alumnos, de profesores institucionales, lanzamos más de 200 actividades de vinculación. Una de ellas, la creación de una página con acceso a recursos educativos del propio TEC o de terceros, con capacitación y entrenamiento gratuito para otras universidades. Apoyamos a muchas universidades públicas y privadas en México en su proceso de migración hacia elementos de educación digital, ¿no? Si le das a la siguiente, Sofía. Por favor. También los proyectos de investigación. Yo sé que estamos hablando aquí más de temas formativos, pero creo que también fue muy relevante formar a alumnos de posgrado y alumnos de pregrado que participaron en estos proyectos. La generación de un par de proyectos de generación de nuevos ventiladores, una plataforma de información de casos de contagio, de todos estos temas que nos fuimos haciendo expertos, ¿no? ¿Cuál era la R en un municipio versus otro? Los ciclos, la información también de afectación económica por sector. Generamos una tecnología para monitoreo de aguas residuales que estamos utilizando en nuestros campus, que nos alerta incluso antes que las pruebas de posibles brotes y que estamos compartiendo con algunos gobiernos. En fin, también identificar, se generaron más de la participación de los alumnos en este proceso también fue importante y creo que muy rica, o sea, muy agradecidos ellos de poder participar y poner sus talentos científicos al servicio de las comunidades en donde estamos, ¿no? Esto ya lo comenté sobre el rol social que juega el TEC. También nos llamó la atención el orgullo que esto generaba para nuestra comunidad, para nuestros profesores, para nuestros egresados. Creo que eso, más allá del beneficio directo de las iniciativas, también nos unió como comunidad y eso te fortalece en procesos tan complejos de transformación como los que pasamos. Contamos con 2 hospitales que también jugaron un papel muy importante en cuanto a la atención de pacientes directamente, y no solo los pacientes que se atendieron de manera directa, sino de nuevo, cómo generamos protocolos y habilidades para que hospitales públicos se pudieran transformar en hospitales COVID. Estamos participando ahorita en la fase 3 de un ensayo clínico de una vacuna de mRNA mensajero con CureVac. Entonces, el volcarse de esa manera también es parte, pues yo creo que de la formación de nuestros alumnos, ¿no? La siguiente, por favor. Muy a lo que decía Alejandro y Juan Carlos, fue la transformación de la facultad. Nosotros contamos con alrededor de 3,000 profesores de tiempo completo y más de 6,000 profesores de asignatura. Entonces, la primera ola de capacitación en el modelo flexible digital, oye, pues cómo te conectas, cómo funciona Zoom, cómo grabas una clase, cómo informas a tus alumnos, cómo estás en comunicación con ellos, cosas a lo mejor muy esenciales. Pero después hemos ido evolucionando hacia el modelo HyFlex Plus. Llevamos más de 5,000 profesores entrenados en ese sentido. La sesión 0 consiste en, yo ya pasé por mi sesión 0, es que el profesor va al campus y lo entrenamos en el uso de 500 nuevos salones que hemos habilitado para tener sesiones híbridas en donde vamos a tener alumnos de manera presencial y alumnos de manera remota, de manera sincrónica. Es un gran reto para los profesores, los nuevos salones, por ahí creo que viene más adelante en la presentación. Tienen 2 pantallas, tienen micrófono, tienen una cámara que te sigue de manera automática, pero también hay que entrenar al profesor para saber moderar y generar experiencias de aprendizaje relevantes. Yo sí creo que el tema de construir capacidades de la facultad para utilizar estas herramientas digitales fue el principal reto, pero también es algo que vamos a tener que seguir trabajando con nuestra facultad. Estamos muy orgullosos de lo que han hecho. La verdad es que nos han sorprendido por su compromiso, por su capacidad de transformación y por su innovación. Si la dan a la siguiente, por favor. Incluso
elementos que ellos generaron por su cuenta. De aquí resalto un par, ¿no? Creación de mundos virtuales en donde las clases sucedían en Virbela. Este es un campus virtual en donde los alumnos y los profesores se conectaban y tenían una experiencia formativa distinta para eventos, para clases, para simposiums. También Minecraft, el uso de Minecraft, más de 79 profesores participaron junto con sus alumnos. Entonces, iba mucho más allá de una transmisión simple por Zoom. Aquí están los salones, acceso a equipo, en fin, la innovación, una vez que la habilitas, ahora el reto que tenemos es pues identificar qué está funcionando mejor, cómo lo potenciamos y lo compartimos entre todos, ¿no? Si le hace la siguiente. Y bueno, brevemente también comentar que en medio de la pandemia, todo esto fue algo que hicimos hacia adentro y nos dimos cuenta que como Tecnológico de Monterrey pudiéramos hacer mucho también compartiendo lo que ya hacemos de innovación educativa, lo que investigamos sobre innovación educativa. Y en diciembre lanzamos el Institute for the Future of Education con el propósito pues, de generar, transferir y diseminar conocimiento aplicado, innovación, tecnología, para generar soluciones disruptivas para el futuro de la educación superior y el aprendizaje de toda la vida, ¿no? Es un instituto que es un híbrido va a haber áreas de investigación, va a haber áreas de emprendimiento, vamos a tener una aceleradora, una incubadora, áreas importantes de difusión. Si le dan a la siguiente, tenemos un congreso de innovación educativa que hacemos cada año, un observatorio que tiene ya más de 400,000 personas que reciben los boletines semanales, y buscar llevar toda esta innovación que hacemos dentro del TEC, aprender de otros. Una de las iniciativas es el T-Prize que tenemos en colaboración con la Universidad de los Andes, en donde estamos lanzando un proceso de innovación abierta para que nos ayude diferentes equipos alrededor de América Latina y el mundo a conceptualizar cómo va a ser la educación en las próximas décadas, ¿no? Entonces, ha sido una labor titánica. Estamos muy orgullosos de lo que se hizo como institución. Queremos sumar y participar y seguir aprendiendo, porque sí creemos que la educación ya venía en un proceso de transformación importante y bueno, va a ser cada vez más acelerado y relevante que lo sigamos haciendo, ¿no? Ahora, sí creo también, me gusta mucho esta frase del Dr. King, en donde que no se nos olvide el propósito final de la educación, de enseñar a nuestros alumnos a pensar de manera intensa y a pensar de manera crítica, a forjar su carácter, para poder formar mejores ciudadanos que construyan y cuiden de nuestras democracias y de nuestros países y que también generen prosperidad y bienestar social y económico, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Perdón si me tardé un poquito más de lo que debería y con muchas ganas de platicar con Alejandro y con Juan Carlos. Muchas gracias por la presentación. Y ahora continuaremos con la siguiente dinámica, en donde tenemos 3 preguntas y nos encantaría escuchar el punto de vista de los 3. El orden de la primera pregunta para la respuesta lo hacemos en el mismo orden de la presentación, Alejandro, Juan Carlos y después Juan Pablo. Y la pregunta es, en su experiencia, ¿cuáles han sido los factores clave para la adopción exitosa de tecnologías digitales en sus universidades? Gracias, Adriana. Nosotros estamos en este momento todavía en dijéramos, primera etapa de transformación digital. O sea, es difícil, puede ser prematuro un poco hablar de experiencias exitosas porque estamos, vuelvo y repito, en un proceso de reorientación, en un proceso, si se quiere, de introspección colectiva, pero yo voy a citar 3 factores que pueden ser importantes para la discusión. Uno que me parece muy importante es el liderazgo que ha tenido en la universidad en todo este proceso, lo que nosotros llamamos la vicerrectoría académica, lo que en inglés se podría llamar el provost. Ese liderazgo ha sido fundamental, sobre todo, enfatizo este punto en el trabajo con los profesores. Hoy, yo creo que esa acumulación de capacidades, como dijo Juan Pablo, yo creo que ha sido fundamental. Y vuelvo y repito, quiero poner un énfasis importante en el liderazgo que ha tenido la vicerrectoría académica de la universidad. Otro factor importante que nos ha permitido en los últimos años avanzar en estos procesos es la creación de una dirección especializada, que en los Andes se llama Conéctate, una dirección que ha jugado un papel muy importante también en la capacitación, un tema al que ya nos hemos
referido varias veces, esta dirección presta servicios a las unidades académicas y hay una relación mediada por incentivos y hay una rendición de cuentas permanente de lado y lado. Esta unidad especializada, Conéctate, dependía antes de nuestra Escuela de Educación, de la Facultad de Educación, pero ahora depende directamente de la Vicerrectoría Académica. Esto es, en la organización, tiene hoy una preeminencia que no tenía, es uno de los cambios que yo hice como rector. Y quiero mencionar tal vez un tercer factor que ha sido importante, y es que nosotros hemos conseguido donantes e inversionistas para algunos de estos procesos. Son fondos que se consiguen, que se entregan a la universidad, que hacen apuestas de algunas de estas innovaciones y proyectos en transformación digital, que nos obliga a tener una, entre comillas, disciplina de mercado, que nos obliga a tener una relación interesante con los donantes, nos obliga a rendir cuentas y nos obliga, por decirlo de alguna manera, a tener una disciplina de proyectos, a tener este filtro de mercado. Entonces yo quisiera señalar ya como síntesis el papel de la Vicerrectoría Académica, el papel muy importante de nuestra unidad especializada que llamamos Conéctate, y este esfuerzo que hemos hecho de financiar algunos de estos proyectos por fuera del presupuesto de la universidad y con recursos de donantes, lo que nos ha llevado a un proceso más ordenado, unos métodos más claros y una, vuelvo y repito, disciplina de mercado. Gracias, Alejandro. Continuamos con Juan Carlos. Bueno, yo nuevamente me voy a referir principalmente al aspecto formativo. Creo que esto daría para largo si discutimos otras dimensiones de la universidad que yo creo que también han sufrido transformaciones en sus propios ritmos, ¿eh? Porque la investigación, ni hablar lo que ha ocurrido en este año, imagínense todo lo que es investigación experimental, etcétera, ha sido particularmente complejo, robotización de laboratorios, etcétera, pero me quiero concentrar principalmente en el tema formativo. Yo creo que una cosa que descubrimos rápidamente fue que las juventudes son nativos digitales. O sea, en el fondo descubrimos que nuestros estudiantes ya estaban absolutamente preparados para recibir esto, tal vez más que muchos de nosotros. Sin embargo, tal como decía Juan Pablo muy bien, esa última cita muy bonita, digamos, de Martin Luther King, yo creo que lo que ha costado mucho, y lo creo que ha sido la clave, es cómo desarrollar con esa habilidad que muchos estudiantes tienen, desarrollar el pensamiento crítico. Yo creo que eso no es algo que se genere fácil, ya es algo que requiere un esfuerzo gigante, ejercitación mental, esfuerzo, y sobre todo eso contradice bastante a la inmediatez que mucho la juventud hoy día pide de respuestas para todas las cosas, ¿te fijas? Entonces, acá se produce un fenómeno muy interesante. Tenemos personas que son muy capaces de manejar digitalmente el mundo hoy día, pero por otra parte no han desarrollado todavía su pensamiento crítico, ¿ya? Y están en un proceso formativo en esa dirección. El unir estas dos puntas yo creo que es un tema esencial. Yo diría ese es un primer aspecto que yo creo que hemos dedicado esfuerzo, trabajo, y creo que es importante. No es simple, no estamos ni siquiera probablemente a mitad de camino, pero hemos avanzado mucho en eso. Lo segundo que creo que es fundamental en esto es que se produjera, ¿no es cierto?, este alineamiento top-down desde la directiva de la universidad, pero también un alineamiento con lo que, ¿no es cierto?, bottom-up, ¿no es cierto?, los académicos, los funcionarios, todos querían y podían realizar. Ha habido un acercamiento grande de esos dos mundos en términos estratégicos, creo yo, para llevar adelante esta transformación. Y de hecho la incorporación por ejemplo, herramientas como el LMS, ¿no es cierto?, de Canvas y otros, ha sido particularmente suave para lo que uno habría esperado que un fenómeno de eso que un cambio de esa naturaleza podría tomar. Creo que es fundamental. Ahora, en esto yo creo que el rector Sánchez ha tenido un rol bien importante, digamos, de tratar de alinear, por supuesto, estos dos vectores, el vector top-down y el vector bottom-up, creo yo, a nivel universitario. Un tercer aspecto que me parece a mí fundamental, que no sé cómo funciona bien en el caso de la Universidad de los Andes y el TEC en general, pero nosotros, parte importante de nuestro proceso educativo también ocurre con una capa intermedia de estudiantes e instructores. Ya son estudiantes que ya han pasado, son de años superiores, pueden ser posgrados en muchos casos, pero a veces no necesariamente posgrados, pueden ser pregrados, pero recuerden que en ingeniería en Chile la carrera dura al menos 5 años, etcétera. Son estudiantes de últimos años que han jugado un rol traductor muy relevante, de apoyo hacia los académicos y por supuesto de facilitación también hacia los estudiantes. Yo creo que ese rol intermedio de
de estos estudiantes ayudantes, creo que ha sido también fundamental. Yo te diría, esos tres aspectos me parecen los más esenciales dentro del tema formativo. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Juan Pablo. Sí, gracias, Adriana. Digo, brevemente, creo que enfatizar el punto de que nos dimos cuenta muy pronto que al final del día los que están impartiendo los cursos, las clases, los retos son los profesores, y que toda transformación o habilitación tenía que ser con ellos y a través de ellos. Y por lo tanto los temas de capacitación y acompañamiento también, digo, yo recibí muchos mensajes de muchos profesores agradeciendo que existieran áreas dedicadas de la universidad para resolver desde temas técnicos hasta asesorarlos en procesos de innovación. Y creo que una tercera que es un poco más etérea, ¿no? Que es la cultura de la institución, de tener ese mindset de cambiar, de innovar, de experimentar, de probar elementos nuevos. De nuevo, es algo que el TEC lleva haciendo muchas décadas, se ve implementado en los últimos años. Tenemos por ahí unos fondos que también hemos hecho de manera en conjunta con la Católica y con Uniandes, que llamamos Novus, en donde profesores pueden aplicar para pequeños fondos para acelerar innovaciones educativas. Y pues todo eso germinó en un buen momento, ¿no? Entonces también creo que el haber estado anticipado que esto pudiera, no la pandemia, pero que la relevancia de la educación digital y el uso de tecnologías en la educación iba a ser relevante, también fue un factor importante, al menos en el caso del TEC. Muchas gracias por sus respuestas y continuamos con la segunda pregunta, en la cual el orden de respuesta me gustaría que fuera Juan Carlos, después Juan Pablo y por último Alejandro. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos y oportunidades durante la adopción y operación de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza, sobre todo en la educación experimental? Por ejemplo, los laboratorios que tenemos. Comenzamos con Juan Carlos. Yo veo muchos riesgos, la verdad, pero voy a tratar de ser sintético. Y, a ver, hay una observación, no sé si llamarlo riesgo, pero hay una observación que se suma a esto. Nosotros hemos visto en la juventud actual cosas que son realmente, por supuesto, extraordinarias, que nos tienen muy esperanzados, pero también uno se da cuenta de ciertas habilidades hoy día que la educación escolar, por ejemplo, en Chile, no está entregando. Una de ellas tiene que ver con la habilidad manual, ¿eh? Que ha tenido, yo diría, la falta de habilidad manual, que está asociada, por ejemplo, a, ¿no es cierto?, a la implementación de un buen experimento, etcétera, aspectos que son fundamentales dentro de lo que es una carrera como ingeniería. Eso lo hemos visto muy deteriorado, y por supuesto el hecho en este minuto, de que todo sea a nivel digital, remoto, obviamente nos preocupa fundamentalmente porque esa poca capacidad que teníamos de transmitir esta habilidad manual se nos ha ido poniendo cada vez más escasa, ¿no es cierto? Y es un tema importante. Esta capacidad, ¿no es cierto?, de poder construir, ¿no es cierto?, inferir a partir del resultado experimental y contrastar eso con la teoría, por ejemplo, ese proceso, por supuesto, que hemos tratado de salvarlo a través de... Hemos incluso mandado kits, por ejemplo, a estudiantes a sus casas para desarrollar circuitos, etcétera. Hemos hecho todo tipo de cosas para que no pierdan esa posibilidad de hacer esta experimentación. Pero siento que ¿no es cierto?, como el estudiante tiende a buscar mucho la respuesta en Internet, etcétera, un poco el no pasar por este proceso físico del experimento, de observarlo in situ, etcétera, nos parece que hay un riesgo ahí importante. El segundo concepto que yo creo que hay un riesgo importante que está un poco asociado con esto es que este contraste, ¿no es cierto?, entre el premio inmediato que uno obtiene de buscar una respuesta rápidamente en Internet versus el esfuerzo o la respuesta tardía que uno obtiene, ¿no es cierto?, de pasar por todo un proceso pesado de aprendizaje. Yo siento que lamentablemente, en particular, perdón aquí que hable más desde el punto de vista de las ingenierías, estudiar ingeniería, hacer ciencia, requiere un esfuerzo mental sustantivo al ser humano, ¿ya? Y por lo tanto, hacer ese recorrido es fundamental, ¿ya?, para poder llegar a una buena formación, creo yo, dentro de las ingenierías. Así que yo personalmente tengo muchas expectativas sobre las capacidades de simulación, de diseño, etcétera, que hemos llevado a nivel remoto, pero siento que todavía el contacto físico con el experimento en el laboratorio, etcétera, sigue siendo muy importante.
Y eso, por supuesto, para nosotros, yo te diría, es el mayor riesgo en este momento. Gracias, Juan Carlos. Continuamos con Juan Pablo. Sí, gracias, Adriana. Yo también brevemente creo que una preocupación muy obvia y un riesgo es el gap en el desarrollo, en las diferentes conocimientos y habilidades que van a poder desarrollar los alumnos. Incluso ahorita nosotros estamos dedicando mucha energía en el desarrollo de instrumentos y mecanismos que nos permitan identificar si hay gaps y de qué tamaño son en nuestros alumnos, en los alumnos que vamos a recibir en las próximas generaciones, pero creo que si de por sí ya era complejo a veces los mecanismos de evaluación de conocimientos y de competencias, pues creo que ahora son más relevantes y hay que hacerlo, ¿no? Creo que un segundo reto es el tema de la inequidad. Lo mencionaba brevemente al inicio, ¿no? Creo que pues va a haber alumnos que van a tener menos herramientas y menos capacidades de por sí solos subsanar los retos que plantean este nuevo modelo de aprendizaje, y creo que hay que estar atentos y en la medida de lo posible como instituciones acompañarlos y apoyarlos con los retos que eso implica, ¿no? Incluso desde acceso a equipos, muy al inicio de la pandemia, sobre todo carreras de arquitectura o de diseño que necesitaban equipos especializados o cierto tipo de computadoras y laptops a las que no tenían acceso ciertos alumnos, pues algunos los pudimos apoyar y otros no, y eso es un reto, ¿no? También yo sí creo que el tema de la salud socioemocional, de por sí ya era un tema de esta generación que venía complejo, y yo sí creo que es algo que en los próximos meses y años vamos a tener que seguir cuidando y atendiendo. Entonces, no solo es como la parte técnica de las soluciones y la tecnología, sino la parte de evaluar estos gaps, la parte de la inequidad y la parte de la salud socioemocional y la motivación intrínseca que puedan tener los alumnos. No necesariamente a lo mejor en nuestras universidades, pero en el caso de México se estima que más de 5 millones de alumnos de educación primaria, media y media superior abandonaron el sistema escolar. Entonces, bueno, pues eso va a tener impactos muy complejos en las próximas décadas, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Adelante, Alejandro. Gracias, Adriana. Yo voy a plantear un tema que está relacionado con algo que hemos hablado. Lo voy a dejar como una especie de pregunta o inquietud, y es una inquietud de la comunidad. Hemos hablado esta mañana y tanto Juan Carlos como Juan Pablo lo han enfatizado. Yo estoy completamente de acuerdo sobre la importancia del pensamiento crítico, de esa capacidad de discernimiento, de la capacidad que tienen que tener nuestros estudiantes de pensar por sí mismos, de ser consecuentes, de ponerse en el lugar del otro, de navegar ese mundo de las redes sociales donde la mala información o la desinformación es prevalente, de la necesidad, si se quiere, lo que uno podría llamar de manera genérica una universidad o un conocimiento o una educación liberal. A mí me gusta citarles a los estudiantes, y lo hice la semana pasada en medio de las dificultades que tenemos en Colombia, una frase de uno de mis antecesores, de un rector de la universidad, que decía algo así, abro comillas: la universidad tiene necesariamente la misión de formar una persona más universal, capaz de aproximarse a la vida con inteligencia, destreza y capacidad de pensar, antes de que entre atolondradamente a manejar los instrumentos de precisión de su carrera. Menciono todo esto porque yo creo que entre nosotros tenemos que dar una discusión que es muy compleja y yo no tengo una respuesta definitiva. Si la educación virtual, sin presencialidad o con poca presencialidad, nos puede llevar a que nuestros objetivos de inculcar el pensamiento crítico se cumplan. Y yo tengo mis dudas. Yo quiero plantearlo de esta manera, de manera bastante franca, si se quiere, cándida. Yo creo que vamos a necesitar en todo caso la presencia en nuestros campus, las conversaciones, las interacciones sociales, lo que ocurre por fuera de las aulas de clase. En la Universidad de los Andes hemos tenido una discusión con nuestros consejeros sobre el futuro, 10, 15 años. Y yo me he negado en esas discusiones a decir, vamos a tener un mundo sin una centralidad importante de la educación presencial. Yo todavía creo que para el pensamiento crítico hay un riesgo de prescindir de la educación presencial. Yo creo que esa es una primera afirmación, una premisa preliminar, digámoslo así, que valdría la pena discutir y que estamos discutiendo en todas las universidades. El otro tema es un tema un poco más concreto, específico, que tiene que ver con los talleres, laboratorios, con un tema que no hemos hablado aquí, pero que a mí me preocupa bastante, habiendo sido ministro de Salud de Colombia por 6 años, es el tema de la educación médica.
Lo que está ocurriendo en la educación médica en los últimos semestres es que estamos comprimiendo las asignaturas prácticas de 10, 12, 15 semanas en 8 semanas, en 7 semanas, y yo creo que eso tiene efectos indudables sobre la formación de muchos médicos, con consecuencias de muchas dimensiones. Entonces, eso me preocupa. Y yo no creo que podamos adaptar la educación virtual para resolver completamente este problema. O sea, creo que ahí hay un problema. Ahora, de otro lado, en oportunidades yo quisiera señalar pequeños milagros o historias que se van construyendo y que no habíamos previsto. Una tiene que ver con la biblioteca de la Universidad de los Andes, por ejemplo, cómo la biblioteca se ha ido transformando en un centro de conocimiento y cómo la biblioteca se abrió a la comunidad y cómo un montón de material que antes estaba atrapado nomás para unos cuantos se convirtió en una especie de laboratorio de conocimiento abierto para todos. Todo esto para señalar, yo podría seguir con un inventario largo de que hay temas que me preocupan, hay riesgos sustanciales, y quiero mencionar ese primero con el pensamiento crítico, pero que también hay procesos de apertura en nuestras universidades, de mayor conexión con la comunidad, que son importantes y que nos van a cambiar por siempre y que tenemos que preservar y profundizar. Pero quisiera poner sobre la mesa, sobre todo, las dudas que tengo de que con la educación virtual solamente podamos avanzar en ese objetivo compartido del pensamiento crítico. Muchas gracias, Alejandro. Y la última pregunta que quisiera hacerles, empezando con Juan Pablo, después Alejandro y por último Juan Carlos, sería: ¿cuáles serían las principales competencias que se requieren promover en la universidad para preparar el futuro talento, y qué nos deja a las universidades el COVID-19? Empezamos contigo, Juan Pablo. Sí, gracias, Adriana. Mira, cuando vi la pregunta, me regresé al proceso de diseño que tuvimos hace algunos años del modelo educativo TEC 21, en donde definimos cuáles eran las competencias transversales que creemos que se van a requerir en este siglo, adicionales a las competencias disciplinares o de la profesión. Y creo que siguen siendo igual de válidas que previo a la pandemia, ¿no? Aquí las listo brevemente, definimos 7. Uno era el autoconocimiento y la autogestión de las personas. Una que es muy tech, emprendimiento innovador, esto, creer que las cosas pueden cambiar y que se pueden generar soluciones innovadoras. La inteligencia social o la capacidad de trabajar con otros. El compromiso ético y ciudadano. El tercero, el pensamiento crítico o razonamiento para enfrentar la complejidad. Sexto, habilidades de comunicación en distintos lenguajes y maneras. Y séptimo, las habilidades o herramientas digitales o la transformación digital, ¿no? Como competencias que cualquier persona que así sea abogado, médico, ingeniero, financiero, le va a requerir para poder gestionar su vida y su profesión en el siglo XXI. Creo que es ahora más, para diseñarnos el modelo TEC 21 con una alta presencialidad, justo porque creíamos que así era como se desarrollaban estas competencias transversales, que muchas de ellas se desarrollaban incluso en actividades cocurriculares o en la parte de la experiencia de la institución, no solo en los cursos, retos y clases. Y bueno, pues ahora tenemos el reto de ver si es posible o viable o cómo tenemos que adaptar lo que tenemos que hacer. Pero gracias, Adriana. Muchas gracias, Juan Pablo. Continuamos con Alejandro. Gracias, Adriana. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan Pablo, casi que podría decir, él ya respondió por mí, entonces voy a hacer simplemente unos puntos de énfasis que son interesantes. Yo quisiera señalar, incluso es parte de una reflexión que tiene un matiz personal también, de esas competencias que para mí, éramos en nuestras biografías accidentadas, han sido importantes, esas competencias de la capacidad de lenguaje oral y escrita, esa capacidad de debatir, de expresar las ideas propias, de hacerlo con decisión, pero con respeto, me parece fundamental. A mí me gusta mucho esta idea clásica de la ilustración que hace el TEC del florecimiento humano. Esto es de esa capacidad que tenemos que inculcar en nuestros estudiantes de un permanente autodescubrimiento, del aprendizaje como una búsqueda que no termina. Por lo menos eso lo decimos todo el tiempo, no sé si lo practicamos con la misma asiduidad, pero yo creo que es una competencia muy importante. En el momento que estamos viviendo en el mundo, no solamente en América Latina, sino en el mundo, esta crisis de confianza en las instituciones democráticas, de este rompimiento generacional, yo veo una brecha que se está abriendo
entre los valores y principios de nuestros jóvenes y de nosotros, de la generación anterior. Yo creo que competencias que uno podría llamar democráticas, competencias de ciudadanía, de convivencia, que implican saber actuar en la democracia deliberativa. Esto es saber respetar éticamente a quien piensa distinto, saber debatir, de alguna manera enfrentar los retos y los desafíos de los debates que se vienen. Yo creo que van a ser muy importantes, no solamente desde el punto de vista individual para lo que va a pasar con las trayectorias profesionales de nuestros estudiantes, sino para el futuro de nuestras sociedades. Estamos perdiendo, y esto está ocurriendo en Colombia, pero ha ocurrido en otros países de la región y del mundo, esa capacidad de debatir, de practicar lo que alguien llamaría las virtudes republicanas. Yo creo que las universidades tenemos más que nunca una responsabilidad en ese sentido. Las competencias ciudadanas yo creo que tienen que estar allí, me parece muy importantes. Entonces yo enfatizaría eso, las capacidades de comunicación, esa necesidad del autodescubrimiento y las competencias ciudadanas, complementando por supuesto lo que ya dijo Juan Pablo, que insisto, suscribo plenamente. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Yo cuando escuchaba las 7 competencias que listó ahí Juan Pablo, me di cuenta que revisaba mi lista acá y son prácticamente las mismas. Yo no conocía las que tenía el TEC, pero me parece fantástico que coincidamos. Así que, igual que Alejandro, les pido disculpas si repito, pero yo pondría por sobre todas lo que acaba de decir el rector Gaviria en relación al pensamiento crítico. O sea, yo creo que estamos en una amenaza fundamental por perder el pensamiento racional y el pensamiento crítico y usar eso en la decisión ciudadana de política pública, etc. Yo creo que esto está ocurriendo transversalmente en el mundo. Esto no es solo, creo yo, Chile o Latinoamérica. Yo creo que hay un problema ahí. Y ahí siento que nosotros tenemos un rol fundamental que sí, que yo el pensamiento crítico lo pondría como un primer aspecto. Lo segundo, para poder aportar con algo ligeramente distinto, ustedes lo han dicho, cuando ustedes hablan, por supuesto, del tema de comunicación, yo estoy plenamente de acuerdo, y agregaría solamente el manejo de lenguajes que hoy día tenemos que desarrollar distintos sobre, no solo del punto de vista de transmitir, ¿no es cierto?, información, sino, por ejemplo, en modelamiento, en simulación, en análisis, en diseño. Hoy día el mundo entero está explotando y revolucionándose desde el punto de vista de cómo hoy día uno plantea el modelamiento, la simulación, el análisis y el diseño, particularmente en disciplinas como la nuestra, y creo que ahí hay mucho que aprender y avanzar. Siento que, tal como se mencionó anteriormente, la capacidad de búsqueda, por ejemplo, síntesis, depuración, validación, o sea, no llegar y suscribir una idea simplemente porque yo la encuentro en internet o en una red social, o sea, el pensamiento que me permite, ¿no es cierto?, deductivo, de decir, creo o no creo esto, tal o cual es mi opinión, me parece muy, muy importante. El cuarto aspecto que yo tenía que me parece esencial es lo que ustedes mencionaron, es la autorregulación y capacidad para poder gestionar el aprendizaje en el ciclo de vida completo de una persona. Yo creo que ya se acabó este tema de una educación concentrada en un periodo. Esto ya es un proceso de por vida, hace rato, y dada la evolución rápida del conocimiento, creo que esa capacidad de autoaprendizaje, autorregularse, ¿no es cierto?, respecto a este proceso, es algo que tenemos que impulsar mucho más en nuestros estudiantes. Yo sigo pensando que el desarrollo de fundamentos sólidos en disciplinas habilitan ese aprendizaje futuro. Yo sigo pensando que profundizar ciertos temas ayudan al ser humano a realmente desarrollar ese pensamiento racional. Y por eso que creo que no importa cuál sea el tema, pero que hay que llegar profundo en alguno de ellos, me parece un aspecto central. Y un aspecto que tal vez puedo complementar, que también creo que es fundamental como competencia, es el desarrollo colaborativo de este aprendizaje. Yo no puedo estar más de acuerdo con el rector Gaviria de que este pensamiento crítico no se puede desarrollar en aislamiento. ¿Ya? Yo creo que ese concepto es fundamental. No tengo la prueba empírica para poder darles mayor argumentación, pero el proceso de aprendizaje es un proceso que requiere de relaciones sociales. No es un proceso que ocurra cuando uno está comenzando, por supuesto, con mayor razón. Requiere, ¿no es cierto?, de esas relaciones sociales y de ese, entre comillas, capital social para crearse. Así que yo personalmente creo que esos son aspectos que deberíamos enfatizar en la educación actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.
y tenemos 5 minutos para cerrar, entonces me gustaría escuchar algún comentario final que quisieran decir, en el orden que ustedes gusten. Ahí sí, adelante. Quieren yo brevemente de nuevo agradecer, me gustó mucho lo que escuché, lo que aprendí. Creo que para mí una conclusión es, creo que está medianamente claro las aspiraciones de lo que queremos de nuestra sociedad en torno a la educación. El reto es cómo lo logramos, ¿verdad? Cómo lo implementamos, cómo lo aterrizamos. Y creo que en ese sentido, pues seguir aprendiendo entre las diferentes universidades y retándonos es algo muy relevante y con muchas ganas de seguir la conversación en otros foros. Gracias, Juan Carlos y Alejandro. Gracias, Adriana. Gracias a ti, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Carlos. Yo quisiera terminar con una reflexión general en este sentido. Yo recuerdo meses antes de la pandemia, eso pudo haber sido octubre, noviembre de 2019, leí una novela escrita por un novelista estadounidense ya fallecido, John Williams, que tiene el nombre de un profesor, se llama Stoner. Una novela que tuvo una historia extraña porque fue olvidada por mucho tiempo y revivió por esas contingencias que tiene la vida. Y allá había una frase de uno de los personajes que con algo de ironía decía: las universidades son una especie de conventos donde la gente va a esconderse del mundo. Siempre me quedó sonando. Y yo creo que algo que hemos aprendido con urgencia de esta época es que tenemos que conectarnos un poco más, de que podemos tener más impacto, de que tenemos que conectarnos más con la sociedad, pero también entre nosotros mismos, con las fronteras invisibles que a veces se crean en las universidades. Yo creo que nos hemos conectado. Y yo creo que ese proceso va a ser un proceso irreversible, del que surge un aprendizaje para siempre, que éramos muy interesante. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero seguramente fue igual en la Católica y en el TEC. Colaboraciones entre profesores que no veíamos nunca se dieron. Todos los profesores volcados a resolver problemas prácticos, todos de alguna manera dejando sus celos disciplinares y tratando de trabajar entre todos. Ese conectarse más, ese tener más impacto, ese volcarse hacia la sociedad, ese decir nosotros tenemos una responsabilidad mayor de la que teníamos y debemos dejar un poco esa actitud autocelebratoria que se había instalado en las universidades. Yo creo que es un cambio cultural que va a mejorar las cosas y en eso quiero ser optimista, que esto nos va a dejar una enseñanza sobre nuestra responsabilidad social para siempre y nos va a hacer un poco mejores. Quiero pensarlo de esa manera, por lo menos. Gracias, Alejandro. Adelante, Juan Carlos. Comparto plenamente. Creo yo que a pesar del dolor que hemos sufrido, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, creo que esta pandemia ha sacado lo mejor que tiene la universidad. Yo también tengo en eso una visión muy, muy optimista. Una universidad en que académicos postergaron su carrera académica durante un año para ayudar a la sociedad, cosa que obviamente si un decano, un rector hubiera querido hacerlo imponiéndolo, no lo habría logrado. ¿Te fijas? Realmente para mí fue impresionante ver que, no sé, tenía 60, 70 académicos trabajando en soluciones para salvarle la vida a las personas, te fijas, en los hospitales en Chile, hospitales públicos, etc. Ese aspecto, esa especie de decir, mira, estamos aquí al servicio de la sociedad desde la universidad, a mí me parece que es realmente un legado fantástico y que espero yo, como dice muy bien los dos rectores, digamos, espero que se mantenga. O sea, yo creo que dado que vivimos esto, eso no puede pasar. Yo creo que ese es el primer aspecto que me gustaría, muy, muy optimista en esa dirección. Lo segundo que creo que también se ha mencionado y creo que como para cerrar me parece fundamental, es que quedó demostrado que la localización física de nuestras universidades no es algo esencial. Hoy día el concepto de red es muchísimo más esencial que el concepto de localización física. Y en este sentido, tal como se dice, de abrir realmente hoy día la oportunidad para tener vínculos, para tener fluidez, ¿no es cierto?, en el traspaso de estudiantes entre estas instituciones, a mí me parece que es un activo demasiado relevante para Latinoamérica. O sea, hoy día yo no concibo ya una universidad que esté físicamente empotrada en un lugar y que crezca, que crezca, que crezca, y eso va a ser el modelo universitario del futuro. Aunque traiga muchos premios Nobel, da igual. Hoy día la universidad va a ser un sistema distribuido, no cabe ninguna duda, y nosotros vamos a tener que ser capaces de intercambiar esta experiencia mucho más fluidamente. Y aprovecho con eso de transmitirles, como les decía al comienzo, los saludos del rector Sánchez a ambos rectores acá presentes, que le habría encantado estar acá, y que tiene con
tiene en su corazón muy puesto el tema de la tríada y eso realmente él lo estima mucho y nos tiene a todos trabajando un poco también internamente en esa dirección. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Gracias. Y quisiera cerrar con una nube, dejen comparto mi pantalla, yo creo que ahorita ya la van a poder ver. Es una nube de palabras que se hizo con todo lo que hemos visto aquí, ¿no? En donde podemos ver resiliencia a los alumnos, todo lo que nos forma como universidad. Y yo creo que como cierre quisiera decir que estas tres grandes universidades que son, siguieron haciendo a pesar de la adversidad su vocación, que es la formación de profesionistas altamente competitivos y que son capaces de resolver los retos que enfrenten. Entonces, muchas felicidades a las tres universidades y muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Como quiera invitarlos mañana a seguir con el programa. Mañana nos toca continuar desde Madrid y van a estar. Esperamos verlos mañana aquí en Civitec y gracias nuevamente Juan Carlos, Juan Pablo y Alejandro por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias, Adriana. Saludos, Juan Carlos. Juan Pablo, saludos, que estén bien. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias y esperamos vernos pronto. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.